Nikola Tesla, el genio del que tanto hemos obtenido, él dijo: el día que la ciencia comience a estudiar fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores de toda nuestra existencia. Es la única banda de frecuencia que podemos decodificar en una realidad visual. Es una fracción del 0.005%. Hasta 1929, los científicos pensaban que solo había una galaxia en el universo, la Vía Láctea. Hoy en día estiman un mínimo de 100.000 millones. ¿Qué tanto sabemos? Si deseas entender al universo, dijo Tesla, piensa en energía, frecuencia y vibración. Exacto. El cerebro no es lo que somos. Él es un procesador de información y un comunicador de información. Como este hombre correctamente dijo, buscar la conciencia en el cerebro es como buscar un locutor dentro de una radio. La radio solo está decodificando información, eso es lo que hace el cerebro en el cuerpo. El cerebro está oscuro, pero se ve iluminado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede mi cerebro estar totalmente oscuro y verse con luz? Porque esa luz es su forma principal y todo lo demás es solo una fuente de información. Y estoy decodificando esa fuente de información aquí, en la realidad visual de la luz, porque eso es lo que contiene la información y eso es lo que se manifiesta cuando la decodifico. Así que esto es correcto. No hay cuchara. No es la cuchara que se dobla, solo eres tú. Porque esa cuchara solo existe en esa forma cuando la decodificas de información energética. La información está codificada en lo que llamamos luz. La luz blanca contiene todos los colores del espectro. Isaac Newton llamó al arco iris un espectro, porque viene de la palabra latina aparición o fantasma. De ahí sacamos la palabra espectro. Los colores son frecuencias. Son solo frecuencias diferentes y cuando las decodificamos vemos cierto color. Creemos que las flores son rojas o amarillas, pero no lo son. Nada tiene color. El color se decide en nuestra percepción del mismo, por si refleja ciertas frecuencias o si absorbe ciertas frecuencias. Solo estamos viendo luz que se refleja, así que solo vemos ese color que es reflejado por el objeto, por lo tanto, parece ser ese su color. La luz o radiación es información y la frecuencia o vibración es su sistema de decisiones. La información dicta la frecuencia. En la ciencia convencional se habla de energía y materia oscura. Así que tienes esta enorme área de cosas que existen en este universo, pero que no podemos ver. Y también tenemos luz, espectro electromagnético, etc. Lo que es 0.005% de lo que dicen que existe en este universo, y la luz visible, que es la única banda de frecuencia que podemos decodificar en una realidad visual. Es una fracción del 0.005%. Este es el espectro visible. En el espectro electromagnético, míralo, es muy pequeño. Y eso es todo lo que podemos ver. Estamos en una banda de frecuencia, la llamamos mundo o realidad, pero hay otras bandas de frecuencia que intervienen en esta, como las estaciones de radio y estaciones de televisión compartiendo el mismo espacio. Y lo que percibes es lo que puedes decodificar, lo que eres, y así a través del cuerpo, percibimos en un sentido visual lo que el cuerpo puede decodificar, que es una pequeña banda de frecuencias. Entonces, ¿qué es el universo? Es información. ¿Y qué es el universo? Es información, información decodificada. Cuando pones un disco en una computadora contiene información. La computadora es información y decodifica más información. Una parte de la información está codificada para ser decodificada. Y una parte de esta información está codificada para decodificar. Y así es exactamente como funciona nuestra realidad, excepto que el cuerpo está decodificando y también codificando. El cerebro es una gran parte del sistema de decodificación de este cosmos inalámbrico.
No hay espacio vacío entre nosotros. Tenemos energía electromagnética y tenemos información energética. Y a partir de eso, lo que yo llamo una computadora biológica decodifica esa información en un sentido de realidad que creemos que es sólido, pero simplemente no es así. Y lo más denso de las cosas, rocas, montañas, sin embargo, prácticamente pueden ser indestructibles. Están en su forma base, un campo de información energética. Cuanto más densa es la energía, menor es la frecuencia, más densa y más sólida será la forma. La forma básica de nuestra realidad es la forma de onda energética en forma de onda que transporta cantidades extraordinarias de información. Lo llamo universo metafísico. Nikola Tesla, el genio del que tanto hemos obtenido, uno de los grandes científicos de tiempos modernos que de hecho nos dio el sistema eléctrico, él nos dio el radar, aunque se lo robaron. Y él podía ver más allá de lo físico que percibimos. Él dijo: el día que la ciencia comience a estudiar fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores de toda nuestra existencia. ¿Por qué? Porque fuiste por el camino de la realidad en lugar de la expresión decodificada de esa realidad. Entonces vivimos en este Internet cósmico, y en ese nivel opera electromagnéticamente. Por supuesto, el cerebro funciona eléctricamente, ya que interactúa con él. Así que, ¿qué es la Internet? La gente dice, bueno, son como imágenes, texto y colores en una pantalla, y lo es, pero solo en la pantalla. Pero en todas partes hay circuitos electrónicos y todos esos chips. ¿Qué es la televisión? Bueno, son imágenes en una pantalla, lo son, pero solo en la pantalla. En cualquier otro lugar de la televisión, en sentido analógico de campos de energía, el equipo eléctrico de ahora funciona con lo digital. Y nuestro cuerpo-mente, el cuerpo-mente, como lo llamo, es un sistema informático que nos permite experimentar esta realidad. Si miras el cuerpo, es justo como una computadora en su sentido básico. Sabemos que cuando las computadoras ya no funcionan o no encienden, ¿qué decimos? Mi computadora murió. Entran en modo de suspensión para ahorrar energía. Tienen un sistema antivirus, ese es nuestro sistema inmune, el mejor sistema antivirus que existe. El cerebro es la unidad central de procesamiento y luego tenemos el ADN, que es básicamente el disco duro. Y los sentidos o sistemas de decodificación decodifican información en una forma que el cerebro puede decodificar. Así que los sentidos toman información en forma de onda, información vibracional. Se convierte en información eléctrica y se le comunica al cerebro, que luego lo decodifica en un sentido de realidad que llamamos el mundo en el que vivimos. La placa madre del cuerpo sería este sistema de líneas meridianas de energía que utilizamos en la acupuntura, que toman información alrededor del cuerpo. Sabemos que cuando la información pasa de forma lenta a través de la computadora, las cosas comienzan con un mal funcionamiento. ¿Y qué decimos? Mi computadora está tan lenta hoy. Sí, porque la información no está pasando a un nivel óptimo. Cuando la información no pasa alrededor de estos sistemas de energía y sistema de líneas eléctricas, entonces el mal funcionamiento de la computadora crea esa desarmonía, enfermedad. Lo que la acupuntura hace es usar estas agujas y otras técnicas para asegurarse de que el flujo de información de energía alrededor del sistema de líneas es óptimo. Es por eso que en la antigua China solían pagarle al acupunturista cuando estaban bien, pero no cuando estaban enfermos, porque su trabajo era asegurarse que nunca enfermaran. La gente dice al ver esto en los medios, dicen que si te pones una aguja en el dedo del pie que ya estás curado, debería ser una locura. Pero no lo es perfectamente lógico. Si el problema está en la cabeza, significa que una de estas líneas meridianas de información está bloqueada en el dedo del pie que conecta hasta la cabeza.
Entonces no sería bueno ponerla en la cabeza. Si el bloqueo no está en su cabeza, está en el dedo del pie y eso despejará el meridiano que quita el dolor de cabeza. Es muy simple. Y me encantan esos reportajes en los programas de noticias. Hablan de la historia y lo que conocemos, lo que sabemos que está bien. Pero en realidad, ¿qué tanto conocemos? Hasta 1929, los científicos pensaban que solo había una galaxia en el universo, la Vía Láctea. Hoy en día estiman un mínimo de 100.000 millones desde 1929, y en ese momento habrían asegurado que lo que conocemos es todo. Pero en realidad, ¿qué tanto sabemos?